delegados al ministro de Economía Guzmán, que está acá. ¿Quién puede producir estos tubos de acero? Como dicen actualmente los economistas, peras con manzanas, porque en realidad cuando ella habla de los dólares, de los 200 millones de dólares que le tienen que dar para poder importar, ¿no?, insumos para producir localmente, una cosa son los tubos de acero terminados y otra cosa el insumo para producir esos tubos de acero. Inclusive la vicepresidenta confunde empresas dentro de Pablo Roca y con lo que produce cada uno. Ahí también entra que era una jugada política más que de negocio. O sea, ¿quiere agregar algo, Hernán? Que vivió lo que vive. Sí. A cifras siderales se debe. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas, sí, se escucha. Hola, Simón. Bueno, hablan las cámaras. No soy Federico Álvarez Larrondo, obviamente. Podríamos estar usando el gas que sale. Soy mucho más joven. ¿Qué marca? Yo también. Vamos, Ketty. Bueno, ahora no sé cómo será la metodología con Cristian, pero ya que estábamos con la presencialidad y ahora por el frío en el cual estamos inmersos, volvió la clase por Zoom. La verdad que uno se había acostumbrado nuevamente a dar clases presenciales, que es mucho más interesante y hay una mayor inmediatez. ¿Todos me escuchan bien? Sí, nos digo, Yo por lo menos sí. Bueno, les pido a los que no tienen abiertas las cámaras que las abran y así podemos empezar con los temas asignados. Pregunto, ¿qué fue lo último que les dio Cristian? Ay, para mí, yo falté la semana pasada por el frío, así que la clase del jueves no la tengo. Porque Cristian faltó un día de clase, ¿no es cierto? ¿Quién, yo? No, Cristian. Ah, no, porque yo me comuniqué con el profesor y me dijo, no te vi en la clase de hoy. Entonces le dije, la clase de hoy lunes y el lunes que viene, yo lo voy a suplantar al doctor Federico Álvarez Larrondo. O sea, que va a tener clases conmigo el lunes, por hoy, el próximo lunes, y lo voy a suplantar también a Cristian el jueves, por lo cual va a tener clase conmigo el jueves y el otro jueves.
Y creo que también el otro jueves por el Cristian no llega. Así que bueno, van a tener que padecerme esta última parte del cuatrimestre. Será un gusto. Y por eso les preguntaba a ustedes qué es lo último que vieron con Cristian, porque el jueves pasado creo que él estuvo enfermo y no pudo dar la clase, o el otro. ¿Me pueden decir cuál fue el último tema que vieron con él? Con él empezamos a ver SRL. Empezaron a ver SRL. ¿Y de SRL hasta dónde llegaron? Yo tomé 18 y 19, tema 18 y 19. Pueden hablar, o sea... Vimos bastante poco, doctor, porque habló mucho de la estructura de todos los tipos, en realidad. Y después arrancó con SRL, o sea, una introducción hizo, no mucho. Bien. Y les explicó, yo porque no quiero que dejen algún tema pendiente, les explicó el tema del régimen de responsabilidad de los socios en la sociedad de responsabilidad limitada. A ver, yo la tengo acá. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo responde un socio de una SRL? Sí, profe, nos explicó que la responsabilidad es limitada al capital que tiene la sociedad, a lo que aporta cada socio, con las excepciones del artículo 150. Sociedad colectiva, Bien, o sea que eso lo vieron, o sea que la responsabilidad del socio es limitada en tanto y en cuanto esté integrado el 100% del capital y no exista sobrevaluación de los bienes, ¿verdad? Bien, eso lo vieron. O sea que si la sociedad de responsabilidad limitada, los socios realizan un aporte en dinero en efectivo. Supongamos un ejemplo, todos nosotros decidimos constituir una sociedad de responsabilidad limitada, suscribimos el aporte en un 100%, o sea, cada uno de nosotros se obliga a pagar 100 pesos, y al momento de suscribir el contrato, solamente integramos cada uno de nosotros el 25%, es decir, 25 pesos cada uno. La pregunta que yo les hago es la siguiente. Ustedes tienen un plazo de 2 años para integrar el aporte que se obligaron, o sea, la integración total. Si durante ese periodo alguien les quiere reclamar a ustedes como socios la totalidad de la integración del capital, ¿lo puede hacer? ¿Puede venir un tercero, ir contra la sociedad, no lograr cubrir su crédito y pedirle que todo lo que falte de integrar el capital se lo reclame a Simón? Yo entiendo que sí, doctor. Luciano dice que sí, ¿alguien cree que no? La sociedad de responsabilidad limitada. Sí, incluso los otros socios por ahí van a tener que salir a poner lo que un socio no puso, a integrar. A ver, entonces la respuesta de Luciano es correcta. Se le puede reclamar a un socio toda la integración del capital. ¿Por qué? Porque son solidarias y limitadamente responsables. Y si yo, que por ahí soy el que tengo por ahí una situación económica mucho o un poco mejor que la de ustedes, ya integré todo mi aporte, ¿estoy obligado a pagar todo lo que falta del resto? Yo entiendo que sí, también. Bien, la respuesta también es que sí, porque son solidarias y limitadamente responsables. ¿Cuál es la única diferencia? Que si yo ya integré mi aporte, después ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder repetir a todos ustedes, a cada uno lo que le faltó integrar. ¿Está claro? Es el régimen de responsabilidad. Bien, lo saben. Vamos al régimen que está previsto para la cuestión de la transmisión de las cuotas. ¿Cómo es el principio general en materia de transmisión de cuotas en la SRL? La libre transmisión de las cuotas. Bien, Juan, o sea, las cuotas son libremente transmisibles como principio. ¿Se puede prohibir la transmisión de las cuotas? No, se pueden establecer ciertas limitaciones. Bien, eso lo vieron, bien. ¿Y cuáles son esas limitaciones, Luciano? Se puede requerir la autorización de los socios y también los socios pueden ejercer el derecho de preferencia, es decir, poder adquirir las cuotas sociales en las mismas condiciones que el tercero. No lo tengo. O sea, que las cuotas en principio son libremente transmisibles, pero se puede pactar cláusulas que limitan esta libre transmisibilidad, que pueden ser el tanteo o el consentimiento
unánime mayoritario de los socios o de los consocios, o el derecho de preferencia, que puede ser ejercido por los socios o por la sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando existen cláusulas que limitan la ley de transmisibilidad, en las cuales ustedes habrán visto con Cristian, que para que esta cláusula sea viable, o sea, se pueda llevar a la realidad, se requiere que esté establecido que el procedimiento por medio del cual se va a ejercer esta preferencia o se va a dar este consentimiento? ¿Está claro? Si no está establecido el procedimiento, esa cláusula se tiene por no escrita, no es válida. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando existe una cláusula que limita la transmisibilidad y existe un tercero que puede hacer, que en virtud de una relación causal con uno de los socios, inicia una acción contra el socio que termina subastando la cuota del socio? ¿Qué pasa con estas cláusulas que limitan la transmisibilidad? A ver, les hago estas preguntas para ver qué fue lo que vieron, qué fue lo que entendieron, y a partir de ahí empezar a charlar lo que tenemos asignado para el día de hoy. ¿Qué pasa cuando hay una cláusula que limita la transmisibilidad y se produce la ejecución forzada de cuotas de un socio? ¿Qué es lo que se pretende cuando uno establece cláusulas que limitan la transmisibilidad de las cuotas? Mantener el elenco de socios. ¿Cómo, Juan? Mantener el elenco originario de socios. Una posibilidad es esa. Y la otra, ¿cuál sería? No permitir que cualquier, o que una tercera persona que no conocemos, que no nos interesa, ingrese a la sociedad. Porque la SRL, usted ya la ha visto con Cristian, que es una sociedad, que es una, perdón, mejor dicho, es una estructura jurídica, o sea, una tipología que el legislador ha previsto, ¿para qué? Para las micro, pequeñas y medianas empresas. Habitualmente, en la jerga, para las que son sociedades de familia o sociedades con un reducido número de socios. Tal es así, que ustedes fíjense, que cuando el legislador nos describe a la sociedad responsabilidad limitada, nos dice que la cantidad máxima de socios que puede tener es de 50. 50, muy bien, Ketty. Aquí la conozco porque tomamos examen con Cristian, muy bien. Bueno, entonces, lo que uno pretende es que no ingresen terceras personas o restringen porque quieren mantener el elenco familiar y demás en lo que es la sociedad. Ahora, imagínense que yo introduzco cláusulas que limitan la transmisibilidad de las cuotas para evitar que ingresen terceras personas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, socio, quiero transferir mis cuotas y, por ejemplo, la sociedad no me da, la sociedad, mejor dicho, no, los socios no me dan el consentimiento para hacerlo? Yo le quiero transmitir mis cuotas a José Pérez. José Pérez es una persona muy conocida por ustedes, es un delincuente, es un tipo que seguramente cuando ingresa a la sociedad va a empezar a hacer daño, va a generar que nos empecemos a pelear entre los socios. Entonces ustedes no me dan el consentimiento. ¿Yo qué puedo hacer, previsto en la ley, para poder sortear esta falta de consentimiento que ustedes no me dan? ¿Qué puedo hacer? Puedo recurrir a la justicia. La ley prevé que en caso de que ustedes no me den el consentimiento para transferir mis cuotas, yo voy a poder recurrir ante quién, ante el órgano jurisdiccional, o sea, el juez, para que sea quién, para que sea el juez el que, si no hay una cuestión fundada por la cual ustedes no me dan el consentimiento, me dé el consentimiento para que yo pueda transferir mis cuotas. Obviamente que esta solución legal que está prevista en la ley, uno la ve con no tanto favor, porque cuando uno ingresa a lo que es una acción judicial, quizás la acción judicial tarda algún tiempo para que esté en condiciones de que el juez dé la conformidad, y para que quede firme también la posibilidad de apelarla y demás. Con lo cual, si yo voy a la órgano jurisdiccional para que me dé la conformidad, por ahí si la obtengo de acá a 3 años, el interesado por ahí ya murió, la sociedad desapareció, porque está en un conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, evidentemente, esta solución legal que está prevista no es en la praxis la mejor. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como socio? Ya que soy muy vivo y que quiero, de alguna forma, sortear este obstáculo de consentimiento que ustedes no me dan. ¿Qué puedo hacer? Y
para sortear este obstáculo y no tener que recurrir a lo jurisdiccional, en principio con un proceso sumario y demás, con lo que demora, ¿qué hago? Y genero un acreedor. ¿No? Yo tengo una cláusula que limita la transmisibilidad. Entonces, ¿qué hago? Ustedes no me dan consentimiento porque no quieren que... Bueno, entonces yo agarro a José Pérez y le digo, mira, José Pérez, te firmo un pagaré, no te lo pago, ejecutámelo, y cuando me lo ejecutes, cuando te quieras cobrar, dentro de mi patrimonio, ¿qué hay? Cuotas. Las cuotas que integran mi patrimonio, ¿son embargables? Sí, supuestamente que sí. Tienen que contestarme todos porque todos aprobaron la primera parte de la materia, con lo cual me tienen que decir, sí, Juan, son. Y hago un pequeño paréntesis. ¿Me presenté ante ustedes? No, ¿no? Estaba tan ansioso de dar la clase que no me presenté. Soy Juan Moriondo, soy ayudante junto con Federico y Cristian de la Comisión 2. Y que ustedes van a tener que padecerme estos días. Bueno, hecha esta presentación, yo les voy a preguntar, ¿las cuotas son embargables? Sí. Sí. ¿Son subastables? También. También. Artículo, si mal no recuerdo, 57. A diferencia de la parte de interés en las sociedades personalistas, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima, ¿yo qué puedo hacer? Puedo embargar las cuotas o acciones de acuerdo al tipo y puedo, ¿qué? Venderlas, es decir, subastarlas. Entonces, fíjense que yo, mediante un mecanismo espurio, genero un crédito para que me embargue y me subasten las cuotas y yo de esta forma que poder traspasar este obstáculo que es una cláusula que limita la transmisibilidad de las cuotas. O sea que en definitiva estaría logrando que un tercero ingrese a la sociedad. ¿Esto es así? ¿Podría yo ser tan vivo de sortear esta cláusula que limita la transmisibilidad y de esta forma decirle a ustedes, no me dio el consentimiento, pero yo las vendí igual? Pero supuestamente no pondrá al acreedor, que era el que propuso primero para transferirle las cuotas. Pondrá otra habría que persona. ver en la subasta quién se queda con las cuotas, ¿no? Evidentemente el acreedor a quien yo le genere el crédito no va a poder porque no puede compensar, o sea, vendrá un tercero y comprará en subasta y adquirirá la calidad de socio. Pero fíjense que la ley, en el artículo 153 o 154, nos da la respuesta a esta cuestión. ¿Y qué nos dice? Que cuando hay una cláusula que limita la transmisibilidad de las cuotas, yo obviamente podría no cumplir con la misma haciendo este vericueto, o sea, este entuerto para, en definitiva, lograr la conformidad a pesar de que ustedes no quieran. Bueno, pero ¿qué dice la ley? Cuando hay una cláusula que limita la transmisibilidad, antes de que se fije la fecha de la subasta de las cuotas, se tiene que notificar a la sociedad con 15 días de anticipación a la fecha de la subasta. ¿Para qué? Para que en esos 15 días la sociedad, los socios y el acreedor se pongan de acuerdo y lleguen a un entendimiento para poder resolver la cuestión. Si en esa cuestión o en ese plazo no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que va a hacer el juez? El juez va a subastar las cuotas, pero no las va a adjudicar al comprador, sino después de que pasen 10 días, que fija ¿para qué? Para que la sociedad o algún socio pueda, pagando el precio de la subasta, acá no hay posibilidad de discutir el precio de las cuotas, para que pagando o abonando el precio de la subasta, la sociedad o los socios puedan ejercer la preferencia y quedarse con estas cuotas. ¿Sí? ¿Está claro? Eso está previsto en la ley. Y fíjense que la ley es clara y dice que la única posibilidad de ejercer la preferencia, habiéndose subastado las cuotas, es que el socio o la sociedad que ejerza la preferencia pague el precio de la subasta. No existe posibilidad de discutir el precio de la cuota. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, como socio, quiero transferir mis cuotas, le comunico a la gerencia de acuerdo al procedimiento establecido, a quién le voy a vender, cuántas cuotas y el precio, y de repente algún socio de la sociedad dice, no, momento, yo quiero ejercer el derecho de preferencia. No ya en una acción judicial o una ejecución forzosa de un crédito contra un socio, sino que yo
como socio le comuniqué a la sociedad que quiero enajenar y la sociedad o algún socio quiere ejercer la preferencia. Pero ahí también puede darse un supuesto, que es el supuesto de que no nos pongamos de acuerdo en el precio de las cuotas. Porque yo puedo decir que las cuotas valen 100 y la sociedad decir, no, las cuotas no valen 100, valen 10. Entonces ahí hay una suerte de conflicto. ¿Y quién va a resolver este conflicto? Un perito. Un perito, muy bien. ¿Lo vieron esto? Lo resuelve un perito. ¿Y qué va a decir el perito? El perito va a determinar cuánto valen las cuotas. Entonces, si el perito determina cuánto valen las cuotas, el precio que la sociedad o el socio que ejerce la preferencia va a tener que pagar va a ser el precio fijado por el perito. ¿Se entiende? Si yo digo que las cuotas valen 100 y el socio dice, no, valen 50, Juan, y el perito determina que valen 75, ¿cuánto va a tener que pagar el socio o la sociedad que ejerció la preferencia al cedente, es decir, al socio que vende sus cuotas? 75. 75, es decir, se va a pagar el precio que fijó el perito. Perito. Ahora, si el perito, cuando hace la determinación, dice que las cuotas valen 40, es decir, no valen ni 50 ni 100. Dice, no, las cuotas, en virtud del análisis financiero, económico, patrimonial que hago la sociedad, valen en realidad 40 pesos. ¿Qué pasa en ese supuesto? No hay que usar el piso mínimo del que ofreció primero. Es decir, el que ejerce la preferencia no está obligado a pagar un precio, o mejor dicho, el cedente, es decir, el socio que vende, no está obligado a recibir un precio menor que el que dispusieron los que van a ejercer la preferencia. ¿Se entiende? Yo digo que valen 100, la sociedad dice que vale 50 y el perito dice que vale 40. Entonces, la sociedad va a tener que pagar 50 porque fue lo que ella dijo que valían. Y viceversa. Si el precio fuese de 120, la sociedad o el socio no está obligado a pagar más allá de lo que pretendía el socio, que eran 100. ¿Se entiende? Y los honorarios de este perito van a estar a cargo de aquel que estuviese más alejado, obviamente, del precio exteriorizado. ¿Sí? Bien. Todo esto en cuanto a las cláusulas que limitan la transmisibilidad en caso de una ejecución forzada o en caso de que haya alguna cuestión respecto de la falta de conformidad al consentimiento de los socios o una diferencia en cuanto al precio del valor de las cuotas. Ahora, también tenemos que analizar qué sucede cuando se produce la muerte de un socio. Cuando se produce la muerte de un socio, ¿qué pasa en la SRL? Pasan a cobrar los herederos a ser parte. Los principios generales que se incorporan. ¿Quién dijo eso? Los herederos Giauchetti. Katy dijo una cosa y después creo que ¿quién fue? ¿Luciano o Simón o Lautaro o Juan? ¿Quién dijo? ¿Qué pasa con los herederos? Yo, doctor, le decía que el principio general es que los socios se incorporan, pero que también pueden haber cláusulas limitativas. Bien, a ver. Entonces, el principio general es que cuando se produce la muerte de un socio, los herederos continúan al causante. La pregunta es, ¿hay resolución parcial en la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Se acuerdan lo que era la resolución parcial? No, doctor, no hay. En principio. No hay. En principio no hay porque cuando el artículo 90 dice cuando la muerte de un socio produce la resolución parcial de la sociedad, ¿qué dice? Que la resolución parcial se produce en qué tipos sociales. En la sociedad colectiva, componente simple y capital de industria. No menciona la SRL. Con lo cual, en la SRL, como principio, podemos decir, conforme a lo que establece la ley, que cuando se produce la muerte de un socio, la sociedad no se resuelve parcialmente y los herederos continúan al causante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno lee el artículo 155 de la ley habla de un pacto de incorporación de herederos, como pasaba con la sociedad colectiva o la comunidad simple, que hablaban del famoso pacto de incorporación de herederos. Y acá el 155 también habla de un pacto de incorporación de herederos. Entonces, al hablar de un pacto de incorporación de herederos, lo que la doctrina se preguntó y empezó a discutir
es ¿qué sucede en la SRL cuando no hay pacto de incorporación de herederos? Bueno, la respuesta es la que dijo Luciano. Que exista o no exista pacto de incorporación, los herederos continúan causantes, porque el principio que está establecido en el artículo 90, que establece cuándo la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato, no menciona la sociedad responsable limitada. Con lo cual, cuando se produce la muerte de un socio, los herederos continúan causantes. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas cláusulas que limitan la transmisibilidad de las cuotas? Cuando se produce la muerte de un socio, el heredero va a adquirir, conforme con ustedes lean el artículo 55, la calidad de socio, obviamente va a tener que abrir el proceso sucesorio del causante, va a tener que lograr la adjudicación de las cuotas, y que en ese interín, el que va a actuar por ello va a ser el administrador del sucesorio. Ahora, ¿qué pasa cuando un heredero se incorpora a la sociedad con una cláusula que limita la transmisibilidad de la cuota? Porque es una cláusula en la cual él no participó. El que participó fue su padre o madre cuando eran socios. Entonces, ¿qué es lo que establece en este supuesto la ley? Bueno, la ley nos da también la respuesta y nos dice que cuando hay una incorporación de herederos por la muerte de un socio, estas cláusulas que limitan la transmisibilidad, escúchenme bien, son inoponibles al tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que al tercero. Son inoponibles al heredero. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cláusulas respecto de los herederos y por un plazo de 3 meses no le van a ser válidas u obligatorias. Si el heredero adquiere la calidad de tal y hay una cláusula que limita la transmisibilidad, esa cláusula no va a poder ser operativa respecto de este heredero durante el plazo de 3 meses establecido por la ley. Entonces, si hay una cláusula que limita la transmisibilidad y el heredero adquiere tal calidad por la muerte del socio, él podría, dentro de esos 3 meses, enajenarla a un tercero sin que juegue esta limitación. ¿Me siguen? Ahora, sin perjuicio de ello, sí. Pero ahí la sociedad no va a tener preferencia tampoco, por más que decida. O sea, por ahí no van. Por eso 3 meses no necesita autorización ni ninguna limitación, pero no hay preferencia tampoco. Exactamente. No, okay. no necesita el consentimiento de los consocios para poder vender, y tampoco le puede jugar el tema de la cláusula del derecho de preferencia. Sin perjuicio, y sin embargo, fíjense cuando ustedes vean el artículo 155, que a pesar de esta inoponibilidad de la cláusula que limita la transmisibilidad, la sociedad puede, una vez que le fue comunicada, en un plazo de 15 días, la sociedad de los socios, quedarse con las cuotas, y escuchen bien, pagando el precio que dijo el heredero. Es decir, no hay posibilidad de disputar o controvertir el precio de la venta de la cuota. No. Acá, como esta cláusula no le es oponible, si él lo hace dentro de 3 meses, él se lo vende a José Pirulo. Sin perjuicio que la sociedad puede, y los socios, ejercer la preferencia si le paga el precio que él fijó. ¿Esto cuándo se da habitualmente? Se da habitualmente cuando se genera el conflicto societario, que el heredero por ahí no quiere participar, se quiere ir, y bueno, Claro. los fines de lograr una mayor ventaja, dice, mira, yo le puedo vender a José Pérez, ustedes sé que no quieren que ingrese, pero le vendo en 100. La sociedad sabe que la cuota no vale 100, que vale 50. Pero bueno, si quiere impedir el ingreso de este tercero, tiene que pagar el precio que el heredero comunicó a la gerencia a los fines de noticiar la decisión de las cuotas. ¿Está claro? Está bien. Es decir, no le son oponibles, pero le queda una oportunidad a la sociedad del socio de poder evitar que la cuota pase a un tercero, ejerciendo la preferencia, pero pagando el precio fijado por el heredero. Bien, esto lo habían visto ya, y si no lo repasamos. Ahora sí, quizás nos vamos a adentrar a unas cuestiones más importantes de lo que es la cuestión de la sociedad responsable limitada, que está fijada en la ley cuando habla de cómo se organiza el órgano de administración de la sociedad. Órgano de administración que ustedes ya han visto, porque cuando hablaron del régimen de imputación de los actos a la persona jurídica, cuando hablaban de las formas en que se puede organizar el órgano de administración, ya han visto
cuáles son las posibilidades y demás. Con lo cual, acá lo que vamos a hacer es puntualizar algunos temas que son muy importantes respecto de la sociedad de responsabilidad limitada. Lo primero que ustedes tienen que saber es que el órgano de administración de la sociedad de responsabilidad limitada es la gerencia. Es decir, que la gerencia es el órgano que el legislador ha previsto para que se organice este órgano de administración y representación. Esta gerencia, ustedes van a ver, puede ser integrada por socios o por terceros. Es decir, que pueden ser gerentes, tanto los socios como terceras personas, obviamente, que hayan o que acepten el cargo que les es impuesto o les es notificado. Pero bueno, pueden ser tanto terceros como socios. Y a su vez esta gerencia puede ser unipersonal o plural. Unipersonal, nos vamos a detener, muy sencillo, un solo gerente, este gerente administra y representa, tiene todas las funciones de administración y representación, con lo cual podemos decir también en definitiva que va a ser el único gerente que va a ser responsable de su actuación. Es decir, va a ser el único que va a tener que actuar con lealtad y diligencia para evitar que después lo sancionen con responsabilidad solidaria y limitada. Pero también dijimos que puede ser plural, es decir, la gerencia se puede organizar de manera plural, que se integre con 2 o más gerentes. Y dentro de esta estructura de la gerencia va a poder adoptar una estructura como una gerencia conjunta, como una gerencia colegiada, o si el estatuto nada dice, o si directamente los socios lo expresan, puede ser una gerencia que se organice de manera plural, pero a su vez que sea indistinta. ¿Qué significa indistinta? Que cualquiera de los gerentes tiene la vocación a la administración y a la representación. Hasta ahí vamos. Hasta ahora no les dije nada distinto a lo que ustedes ya han visto. Lo que sí acabamos de referenciar es que a su vez también puede ser de manera conjunta o de manera colegiada. Es decir, acá se introduce una tercera forma de organizar la administración que no acontecía con las sociedades personalistas, porque las sociedades personalistas la administración podía ser distinta o conjunta, pero en el caso de la SRL, además de distinta y conjunta, también puede ser colegiada. Vamos a ver que esta gerencia colegiada, en cuanto a su regulación y normativa, nos va a remitir a las normas del directorio de la sociedad anónima. Entonces, nosotros cuando hablamos de la gerencia plural, podemos decir que la gerencia plural puede ser a su vez de 2 formas. De una forma colegiada, nos remitimos a las normas de la sociedad anónima, lo que respecta al directorio, o de manera no colegiada. Es decir, cuando la gerencia se organiza de manera distinta o conjunta. Nosotros ahora nos vamos a abocar a la gerencia no colegiada, es decir, a la gerencia que es distinta o a la gerencia que es conjunta. ¿Conjunta qué significa? Para hacerlo un poco más interactivo. La colegiada. La conjunta, Ketty. Que deben intervenir todos los gerentes a la hora de celebrar algún acto. Bien, Luciano, en realidad significa que tiene que actuar 2 o más gerentes en el acto para que la sociedad quede obligada. Lo vimos cuando vimos todo el régimen de imputación y el régimen de excepción del artículo 58. Pero ahí lo que vos dijiste, puede ser de esa forma o no, Luciano. Y te voy a explicar por qué. Yo puedo organizar una gerencia conjunta integrada por 5 gerentes, pero puedo establecer que la actuación para que la sociedad quede obligada requiere que actúen conjuntamente 2 gerentes de los 5. Entonces, no es que tienen que actuar conjuntamente todos los gerentes. No. Tienen que actuar conjuntamente de acuerdo a lo que yo haya establecido en el contrato. Si yo digo que tienen que actuar los 5 gerentes, no hay duda que para la sociedad quede obligada se requiere que los 5 gerentes participen del acto que obliga a la sociedad. Pero también puedo decir, como que te acabo de decir recién, que la gerencia sea conjunta, pero se requiera que 3 de los 5 gerentes sean los que participen del acto. Entonces, basta con que participen 3 para que la sociedad quede obligada. Ahora, a este régimen de gerencia conjunta le aplicamos, como bien dijimos, también el artículo 58 cuando habla del régimen de infracción a la organización plural conjunta. Y ustedes ya vieron cuando, a pesar de que no actúen los gerentes que están obligados, o que se estableció que debían actuar para que quede la sociedad, en los casos de los contratos de títulos valores, ausentes, formularios de adhesión, salvo que el tercero lo conozca. Bueno. Ahora, entonces, eso es la conjunta, Luciano. Dentro de la gerencia
no colegiada, la indistinta y la conjunta, lo que es importante que ustedes sepan, y que fue introducido por la reforma de la ley 22.903, y que no genera duda alguna, es una cuestión respecto al régimen de responsabilidad de los gerentes. Porque yo les pregunto a ustedes que aprobaron la primera parte de la materia, ¿cómo responden los gerentes? ¿Un valiente o una valienta? Valienta, no se dice, pero bueno. No sé cómo responder. De forma Vamos. ilimitada y solidaria hacia la sociedad. O sea, responden solidaria y limitadamente por el mal desempeño de su cargo. O sea, la ley del 59 establece el principio general en materia de responsabilidad y nos dice que los administradores, en este caso gerentes, estamos hablando de la sociedad responsable limitada, deben actuar con lealtad y diligencia. Si no lo hacen, son solidaria e ilimitadamente responsables. Con lo cual, el principio general en materia de responsabilidad es que si tenemos una gerencia plural, ¿cómo van a responder los gerentes? Solidariamente. Solidaria y limitadamente. Sin miedo, Luciano, dale, vamos acá. Yo siempre le digo a mis alumnos que el momento para equivocarse es este. O sea, equivóquense ahora. En el examen ya no tiene más chance. Y después le voy a pedir a Simón que si se sirve mate, por favor, que no me muestre el escudo de River. ¿Ok? Igual me están grabando, yo me tengo que cuidar con el léxico ahora porque veo que están grabando y después estas clases se pasan. Pero bueno, así que voy a cuidar mi vocabulario. En la presencialidad no tengo necesidad, pero acá evidentemente sí. Bueno, Ketty se cansó y se fue y se puso a pintar. El principio general es que responden solidaria e ilimitadamente. Si somos 3 gerentes, les pregunto, a ver qué opinan. Somos 3 gerentes y la gerencia es indistinta. Es decir, cualquiera de los 3 puede ayudar a la sociedad. Acá estoy viendo a Rocío, a Luciano y a Lautaro. Son 3 gerentes y de forma distinta. Los 3 obligan a la sociedad. De repente, Luciano realiza un acto que fue perjudicial para la sociedad. Con lo cual, eso genera responsabilidad porque ha sido un mal desempeño de su cargo. Ejemplo, Luciano, a pesar de que ustedes le dijeron, omitió presentar ante la autoridad fiscal la declaración jurada del cierre del ejercicio. Por el solo hecho de no presentar la declaración jurada, la AFIP lo sanciona con una multa. Entonces esa multa la sociedad tiene que cumplir, la tiene que pagar. Ahora, eso no quita que le podamos hacer una acción de responsabilidad a Luciano por haber actuado mal. Luciano tenía que haber presentado en tiempo y forma la declaración jurada. Sin embargo, no la presentó. Se generó un perjuicio a la sociedad. ¿La sociedad puede responsabilizar a los 3 gerentes por ese perjuicio de manera solidaria y limitada? Sí. Sí, solidaria. Bien, Luciana, Ketty dice que sí. Jessica, que la suerte loca, lo que toca, toca. ¿Qué dice Jessica? ¿Yo? No, Jessica. Ah, Yo creo que también va a Sí, poder. porque el principio, ¿cómo es en materia de responsabilidad? Que los gerentes o los administradores responden solidaria e limitadamente. Ese es el principio del cual ustedes deben partir. Pero ¿qué es lo que pasa con la gerencia no colegiada? Cuando se introduce la reforma de la ley 22.903, se introduce una modificación sustancial al régimen de responsabilidad, que para la cátedra y para mucha doctrina, pero para que ustedes lo vean bien explícito, para la cátedra esto significa que este principio de responsabilidad solidaria e ilimitada se quiebra. ¿Y por qué se quiebra? Porque el artículo 157, que habla de la cuestión de la responsabilidad de los gerentes, permite responsabilizar de manera individual a cada gerente de acuerdo a la función que tenía cada uno de ellos, y agrega otra cuestión, que también le permite al juez evaluar cuál ha sido el grado de participación de cada gerente en el hecho que produce el daño y en consecuencia responsabilizar. ¿Esto qué significa? Que dentro de esta gerencia no colegiada,
indistinta o conjunta, puede darse el supuesto de que los gerentes tengan asignadas funciones, en el caso que hablamos recién, Lautaro, Luciano y Rocío. Luciano tenía una función que era la función fiscal, se encargaba de todas las cuestiones fiscales, es decir, que la falta de presentación de la declaración jurada era una cuestión que le correspondía a él. Entonces, en virtud de esta función individual o esta asignación de esta función a Luciano, lo que permite el legislador con la reforma es decir, bueno, acá no van a responder todos solidaria e ilimitadamente, sino que yo advierto, juez, que hay uno de los gerentes que tiene un grado mayor de responsabilidad porque respecto de él estaba la función. Y si no hubiese fijada función, igualmente el juez puede evaluar cuál fue el gerente que tuvo mayor participación en el hecho que motivó el daño y consecuentemente responsabilizar. Entonces, ¿esto qué significa? Que se quiebra este principio de responsabilidad solidaria y limitada y el juez puede asignar responsabilidad de manera individual. Y en este supuesto, si Luciano tenía la función fiscal, o las funciones que le correspondían respecto de todo lo que fuese las presentaciones de ARBA, de AFIP y demás, ¿qué puede hacer el juez? Y bueno, acá Luciano tenía una función específica que era esta. Entonces, no es la misma la responsabilidad de Luciano que la de Lautaro y la de Rocío. Si yo digo que no es la misma responsabilidad, le puedo atribuir un 80% de responsabilidad a Luciano y un 10% a Lautaro y un 10% a Rocío. Entonces ya no responden los gerentes solidaria y limitadamente, sino que cada uno responde por su actuación individual. Y repito y lo recalco, si esta actuación no tuviese asignada una función, igualmente el juez puede graduar y puede decir, bueno, en realidad fue Luciano el que generó el daño, bueno, también atribuye una responsabilidad de un 90% a Luciano y un 5 a Rocío, o de un 60 y un 20 y un 20. ¿Me siguen? Sí. Se quiebra este principio y puedo responsabilizar de manera diferenciada. Profe, Existan o no funcionen. Sí, Lautaro. o sea que no va a depender de cómo la sociedad se organiza, sino que siempre se va a aplicar esto. No, sí depende, porque si la gerencia es unipersonal, esto no lo estamos ni hablando. Si la gerencia es indistinta o colegiada, Ahí sí. indistinta o conjunta, hablamos de esto. Ahora, cuando la gerencia es plural y es colegiada, vamos a ver que vamos a ir a otras normas. Ok, sí, las de la sociedad anónima, pero en el caso de que sea no colegiada, no va a depender si da o no funciones a cada gerente. Exactamente. Entonces, ¿para qué sirve dar funciones, Lautaro? Si después igualmente puede graduar la responsabilidad de cada gerente. No, para organizarse. Para facilitar el trabajo del juez también. Para organizarse y para facilitar a quien, al juez, quién es más responsable que el otro. Si yo tengo una función que dice, Luciano tiene la función fiscal, y el juez es fácil, va al estatuto, va o a una reunión en la cual se han fijado las funciones, y se los 3 gerentes, bueno, es Luciano el que tiene esta función. Bueno, evidentemente es el más responsable. ¿Y por qué digo que es el más responsable? Porque yo podría decir también, Luciano es el único responsable. ¿O no? Yo, juez, podría decirlo. Bueno, acá también entra a jugar lo que se llama la culpa invigilando, ¿no? El deber de vigilancia que tienen el resto de los gerentes de controlar y fiscalizar, no en el sentido de fiscalización como nosotros lo vemos como sindicatura y consejo de vigilancia, sino también de controlar y fiscalizar lo que hacen todos los gerentes, lo que se llama la culpa invigilando, el deber de vigilancia que tiene cada gerente. Entonces, Rocío y Lautaro tendrían que ver, bueno, si no la presentó, bueno, vamos a presentar a nosotros para evitar que el perjuicio sea mayor. Ahora, si yo quiero eximirme de todo tipo de responsabilidad, bueno, vamos a ver que tengo que hacer todo un procedimiento para demostrar al juez que yo supe del hecho, me opuse, le dije que no lo hiciera, y a pesar de todo eso, igualmente Lautaro no fue y presentó la declaración jurada. ¿Me siguen? Sí. Entonces, a modo de síntesis, podemos tranquilamente afirmar, y ustedes lo van a poder decir también muy tranquilamente en el examen, que en el caso de la gerencia no colegiada, este principio de la responsabilidad solidaria e ilimitada se quiebra. ¿Por qué?
Porque frente a la asignación de funciones o a la posibilidad que tiene el juez de graduar la responsabilidad de cada gerente, este principio puede ser vulnerado y se pueden asignar responsabilidades de manera individual. ¿Está claro? Bien. Hasta ahí, todo más que bien. El problema se genera cuando nosotros tenemos que ver qué régimen de responsabilidad le aplicamos a la gerencia colegiada. Porque hasta ahora lo que vimos fue para la gerencia no colegiada. Ahora tenemos que preguntarnos qué pasa con la gerencia colegiada. Y la primera respuesta que ustedes me tienen que dar, bueno, Juan, con la gerencia colegiada, lo que tenemos que hacer es remitirnos a lo que es el régimen de responsabilidad del directorio. ¿Por qué? Porque automáticamente el artículo 157 remite a las normas del artículo 274, que es el que regula el régimen de responsabilidad de los directores. Pero siempre partiendo del principio. ¿Cuál es el principio? Responsabilidad Artículo 59. solidaria y limitada. Exactamente. La responsabilidad es solidaria e limitada de los gerentes. Que en ese supuesto se organizaron de manera colegiada. ¿Qué significa de manera colegiada? Que actúan como un colegio, valga la redundancia. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo lo organizo de esta forma, tengo que establecer cuáles son las normas de funcionamiento de este órgano colegiado. Es decir, tengo que establecer cuáles son las pautas de quórum para que este colegio pueda funcionar. Tengo que establecer cuáles son las pautas de la mayoría para que se pueda adoptar una decisión. Y en este colegio también tengo que determinar quién va a ser el que va a tener las facultades de representación. Digo esto porque cuando uno va al directorio, que es una forma de organizar la sociedad anónima de manera colegiada, no hay duda que el directorio es colegiado, cuando es plural es colegiado, no admito otra forma de organizarse. Cuando el directorio es colegiado, tenemos que, en el directorio se advierte lo que es la función interna de la sociedad o del órgano. Es decir, ¿el directorio qué es? El directorio es el órgano que administra, el que toma las decisiones. Y después tenemos una persona, obviamente una persona humana, que es el que va a exteriorizar la voluntad de este órgano, que es el órgano de representación. Que en el caso de la sociedad anónima lo tenemos bien diferenciado. Es el presidente del directorio. Los directores no obligan a la sociedad. Los directores pueden adoptar una decisión administrativa en la fase interna de la sociedad para realizar o no determinado acto. Pero quien lo va a exteriorizar, quien lo va a llevar a cabo frente al tercero, es el que tenga las facultades de representación, que en el caso de la sociedad anónima es el presidente del directorio. Y en el caso de la gerencia colegiada, será aquel gerente al cual, en la distribución de los cargos, le asignamos la función de representación. Entonces, cuando una sociedad de responsabilidad limitada adopta una gerencia colegiada, para lo cual se requiere entonces que para poder llevar a cabo un acto, primero la gerencia debe decidir si lo va a hacer o no, y después el gerente que tiene la facultad de representación, llevar a cabo el acto. Es decir, la compra de un inmueble. Para poder hacer la compra de un inmueble se va a requerir que previamente los gerentes se reúnan y decidan comprar un inmueble. Por eso el régimen de quórum y mayoría dentro del colegio, para saber si podemos adoptar la decisión, si la podemos llevar a cabo o no. Tenemos el quórum, tenemos la mayoría, ahí el gerente que tiene las facultades de representación es el que va a ir a firmar el contrato por medio del cual se va a obligar a pagar el inmueble. ¿Me siguen? Sí. Y acá lo que tenemos que ver es cómo es la responsabilidad de los gerentes en la gerencia colegiada. Y lo primero que ustedes van a tener que decir es que la responsabilidad es la misma que la de los directores. ¿Y cómo es la responsabilidad de los directores? Y la responsabilidad es solidaria y limitada por el mal desempeño de su cargo, por el no actuar con lealtad y diligencia, por actuar con abuso de confianza, por actuar con culpa o dolo, etcétera, etcétera. Todo lo que establece el artículo 274. Es decir, que para la gerencia colegiada y para el directorio, lo que vamos a ver es que la responsabilidad es solidaria e ilimitada. ¿Existe la posibilidad en el directorio o en la gerencia colegiada de poder quebrar este principio de la responsabilidad solidaria e ilimitada? O sea, se puede quebrar que no sea responsable, pero no que sea mancomunada.
Bueno, acá Simón, siguiendo lo que diría toda la cátedra, diría, no se puede quebrar. Acá existe la posibilidad de que haya grados de participación diferenciados de los gerentes colegiados o directores en el hecho que motivó el daño a la sociedad. Y para la cátedra, para la doctrina mayoritaria, la respuesta es la que dijo Simón, no. En la gerencia colegiada y en el directorio no hay posibilidad de quebrar el principio de la responsabilidad solidaria ilimitada. Solamente va a haber o va a existir la posibilidad de no ser responsable como director o como gerente si hago todo un proceso que se llama el derecho de protesta, por medio del cual en la reunión del órgano, gerencia colegiada o directorio, yo no solo voto en contra, sino que tengo constancia de mi desconformidad y la fundamento, y antes de que se me impute responsabilidad, le comunico al síndico esta situación para evitar que sobre mi persona y sobre mí como gerente colegiado o director exista algún tipo de responsabilidad. Se llama el derecho de protesta. Y el derecho de protesta se aplica tanto en el directorio como en la gerencia colegiada. En definitiva, ¿esto qué es? Somos 3 gerentes colegiados o 3 directores. Vamos a una reunión, hay 2, por ejemplo, Luciano y Lautaro, que quieren comprar un inmueble, es un campo que es una zona baja y se inunda, que va a ser totalmente perjudicial, y la otra gerente o directora vota en contra. Pero además de votar en contra, lo funda y dice, no hay que comprarlo por esto, esto y esto, va a generar este perjuicio, etcétera, etcétera, y antes de que alguien le impute responsabilidad, lo comunica al síndico, para que éste lo informe a los socios. Entonces, de esa forma, la responsabilidad no se quiebra, sino que solamente van a responder Lautaro y Luciano, solidaria e ilimitadamente, y no así Rocío, en tanto y en cuanto, repito, haya hecho uso de este proceso, de este procedimiento, mejor dicho, que es el derecho de protesta. ¿Sí? Entonces, si en un examen a ustedes les preguntan, y para ser pragmáticos, yo me caracterizo por ser muy pragmático, ¿qué diferencia hay entre la gerencia no colegiada y la colegiada, o entre la gerencia no colegiada y el directorio? ¿Ustedes qué van a decir? Juan, la diferencia que hay es que en la gerencia no colegiada se puede quebrar el principio de la responsabilidad solidaria limitada. No así en el directorio o en la gerencia colegiada. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Seguro, Luciano? ¿Tenés la ley Sí. ahí, Luciano? ¿Tenés la ley ahí a mano? Sí, la tengo. Bueno, ¿sí la tenés? Sí. Bien, yo ahora soy un avanzado, no tanto como Cristian, pero un avanzado en tecnología. Les voy a compartir la pantalla y mientras Luciano lee el artículo... no puedo compartir porque estoy como no abrí mi propio Zoom, no puedo compartir. Bueno, Luciano, léete lo que dice el artículo 274, que repito, lo vemos porque regula la gerencia colegiada. Léelo, por favor. Un segundo. 274. Perfecto. Bueno, los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Bien. Hasta ahí, principio general, los directores y los gerentes colegiados responden de esta forma solidaria y limitadamente por mal desempeño, por obrar contra la ley de autorreglamento, bla, 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 bla. ¿Hasta ahí? Va perfecto. A ver, sigue leyendo, Luciano. Bueno, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará tendiendo a la actuación individual cuando se hubieran asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscritas en el registro público de comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo. Bien. Bien. ¿Qué es eso?
¿Qué quiere decir el segundo párrafo? ¿Qué es lo que ustedes entienden? Porque lo primero que dice es, sin perjuicio de lo que dijimos anteriormente, principio general, la actuación puede ser individual, en tanto y en cuanto, dice el artículo, acá lo dice expresamente, existan asignación de funciones por estatuto, reglamento o decisión asamblearia, y estas estén inscritas ante la autoridad de aplicación. ¿Qué quiere decir que la actuación va a ser individual si se da este supuesto? En la gerencia no colegiada dijimos que existieran o no funciones asignadas, el juez igualmente podía derrogar la responsabilidad, y por eso decíamos que se quebraba el principio de la responsabilidad solidaria y limitada. Ahora, el 274 también dice algo de la actuación individual, con una exigencia, con una doble exigencia que tampoco es tal, pero no importa, que es que haya funciones y que estén inscriptas. Entonces, si hay funciones asignadas a los directores o a los gerentes colegiados y están inscriptas, yo les pregunto, ¿se puede quebrar la responsabilidad solidaria y limitada de los directores o gerentes colegiados? Sí. Ustedes tienen ahí, para Juan, ustedes tienen ahí dos respuestas. Una ya se la dije, que es la fácil, la práctica, la pragmática, la sencilla, y que la opina toda la cátedra menos yo. Así que tienen que tener mucha mala suerte que les toque justo conmigo y yo les pregunte justamente esto. Igual, cualquier respuesta fundada es correcta, ¿o no, Jessica? Nosotros no tenemos una... Sí, es así. Entonces, este segundo párrafo, si no me porque la respuesta yo les dije es que la diferencia es que la gerencia no colegiada se puede quebrar el principio de responsabilidad solidaria limitada. En cambio, en la gerencia colegiada o directorio no se puede quebrar el principio de la responsabilidad solidaria limitada. Solo puede eximirse de responsabilidad haciendo todo un procedimiento que es la protesta, que no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué pasa cuando hay asignadas funciones en el directorio o en la gerencia colegiada? ¿No se puede quebrar el principio de la responsabilidad solidaria? Y por lo que dice el artículo, a mí me parece que sí. Bueno, Jessica, yo cuando era estudiante, hace 2 cuatrimestres, también pensaba igual que vos. Yo lo leí y lo interpreté de esa forma. Sin embargo, toda la doctrina y toda la cátedra cree que no. Porque, siguiendo la doctrina mayoritaria, ¿qué es lo que dicen? Si hay un mínimo de responsabilidad, que podría ser hasta fundado en lo que era antes la vieja culpa levísima. Si yo como director o como gerente colegiado permití que se produjera el daño, o tuve conocimiento, a pesar de que no participé, no actué, tengo un poquito así de culpa, ya soy responsable. Y si soy responsable, respondo solidaria y limitadamente. Entonces, yo pregunto, ¿y para qué está la posibilidad de asignar funciones y hacer responsables de manera individual a los directores o gerentes colegiados? ¿Para qué lo introduce el legislador? Bueno, la respuesta que me da la mayoría, que no logra convencerme, por supuesto, es que, bueno, eso juega en el ámbito interno. Es decir, en el ámbito interno, que yo haya asignado funciones me permite que, si la macana, si la hacemos pagar a Luciano, cuando la función inscripta era de Lautaro, bueno, después Luciano va a poder repetir Lautaro, le va a ser mucho más sencillo repetir, porque se va a poder decir, la función era tuya, frente al tercero yo respondí, pero internamente el que tiene que responder eras vos. O sea que el fundamento de esta cuestión era que, existiendo un poquito de culpa, o sea, una culpa levísima, que es la falta del deber de vigilancia que permitió que se produjese el daño, ya va a ser responsable. Y si soy responsable, ya respondo solidario y limitadamente. Yo pienso que no. Yo pienso que si hay una asignación de función, evidentemente es por algo. Tiene que tener un fin. Si el fin era solamente decir que en el ámbito interno yo puedo repetir lo que pagué de más porque la función era de Lautaro, eso tendría que decirle a ustedes que eso es lo que pasa habitualmente en el derecho común. Si yo pago algo que no me corresponde y pago por otro, voy a poder siempre repetir. Entonces, con lo cual, ¿cuál era la necesidad de introducirlo? Si no es para generar un régimen de responsabilidad más laxo. Profe, pero también no puede ser como Dale. eximente de responsabilidad. O sea, que el juez diga, bueno, como la función no tenía nada que ver, directamente no tiene responsabilidad. En ese lado de la moneda. No, porque por el solo hecho de integrar el órgano y por el hecho de no haber hecho la protesta,
ya tiene una mínima responsabilidad. Si tiene una mínima responsabilidad, lo decía Guminelli, titular de la cátedra ante la doctora Barrau, en un artículo que publicó en el año 1982, si tiene algo de responsabilidad, ya responde. Lo cual me parece que si nosotros aplicamos el sentido común, que es el menos común de los sentidos, evidentemente esto no debería ser así. Porque si no nos llevaría al problema que tienen muchas sociedades, y que se da en la realidad, que es el régimen que decía Breosola, que para ser director, o para ser gerente colegiado, uno tiene que ser un superhombre que todo lo sepa y todo lo pueda. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo hay que presentar la declaración jurada por el cierre de ejercicio de una sociedad? Sí. Ustedes van a decir, nada, yo estoy de abogado, que se cae el contador. Bueno, nosotros no tenemos materias contables en la carrera que nos sirvan para estas cuestiones. Bueno, es un mes después del cierre, o sea que dentro de los 5 meses del cierre tengo que presentarlo para el lance para hacer la declaración jurada. Pero bueno, eso no me pueden exigir que yo lo sepa, o que lo sepa una persona que es lega. Evidentemente, si no, para ser director hay que ser un superhombre, que todo lo sepa y todo lo pueda. Eso es lo que criticaba Breosola. Breosola decía, no, momento, ¿cuál era a pedir? Si no, pasa lo que sucede en la realidad, que uno ve que muchos de los órganos de administración de las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, cuando están organizadas de manera colegiada, los integrantes de órganos son personas jubiladas, indigentes, es decir, que no tienen patrimonio para responder, porque en definitiva son los famosos prestanombres que ocupan un cargo sin ser los que realmente toman las decisiones de la administración y la representación. Pero bueno, para la cátedra toda, menos quien les habla, y para la doctrina mayoritaria, en el directorio o en la gerencia colegiada, a pesar de que haya asignación de funciones, no se puede quebrar este principio de la responsabilidad solidaria y limitada. Y responden todos solidaria y limitadamente, y lo que deberá hacer después aquel director o gerente que abonó lo que no le correspondía, porque él no produjo el daño, podrá repetir del que realmente generó el daño para la sociedad, y por el cual respondió. ¿Está claro? Bien, esto, siempre lo digo como digo yo, es pregunta de examen, ¿eh? Así que si no lo entienden, pregunten. Como van a tener la posibilidad de tenerme el jueves, y el lunes, y el jueves, y el jueves, bueno, se van a poder sacar las dudas. Después seguramente haremos algún práctico o algo para ver si lo entendieron. ¿Bien? ¿Está claro? Y este es el régimen de responsabilidad que ustedes tienen que saber, diferenciando la gerencia no colegiada de la colegiada que remite el directorio. Y la respuesta, a pesar de que la voy a repetir varias veces, está en que en la gerencia no colegiada se puede quebrar el principio de la responsabilidad solidaria limitada, no así en la gerencia colegiada o en el directorio. En el cual, para que no tenga yo responsabilidad, requiero todo un proceso que es la protesta para no responder. Pero eso así sigue generando que el resto de los directores o gerentes sigan respondiendo solidaria y limitadamente. Bien. También lo que tenemos que ver, esto termina ¿a qué hora, chicos? Menos cuarto, ¿no? Sí. Bien. No, 3 menos cuarto, me parece. 3 menos cuarto, por eso, Ketty. Sí, 3 menos 12:45. cuarto serían 2:45. Sí. Bien. Después tenemos que ver también otro de los órganos que está previsto en la sociedad responsable limitada, que es el órgano de fiscalización. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes fiscalizan al órgano de administración en la SRL? Generalmente los socios. Generalmente los socios, y lo hacen mediante ¿qué, Luciano? Mediante las facultades que le confiere el artículo 55. Muy bien, el derecho de información, que lo han visto con Cristian muy detalladamente porque lo hemos preguntado en el examen y lo han sabido contestar muy bien. Así que bueno, mediante el derecho de información. O sea que los que fiscalizan en principio son los socios, salvo que la sociedad organice ¿qué? Organice una sindicatura o un consejo de vigilancia, que es un órgano específico de fiscalización, que es el que en definitiva se va a encargar de controlar y fiscalizar lo que es la legalidad de los actos del órgano de administración. Ahora, ¿la sindicatura es obligatoria en la SRL o no? Solo en el caso No. Es obligatorio. solo en el inciso 2 del 299, que es cuando tiene capital de más de 50 millones de pesos.
Exactamente, es decir, que uno puede prescindir de sindicatura, o sea, la sindicatura es optativa, y uno si no quiere sindicatura tendrá que dejar constancia en el contrato, yo prescindo de sindicatura y el derecho de información lo van a ejercer los socios en base al artículo 55. Ahora, si la sociedad responsable limitada es una sociedad que está incluida en el artículo 299, inciso segundo, es decir, que tiene un capital de más de 50 millones de pesos, o de 50 o más millones de pesos, ya la sindicatura deja de ser optativa y pasa a ser obligatoria. Y esa sindicatura se va a poder organizar de manera plural o individual, es decir, en este caso no se requiere que sea una comisión fiscalizadora, pero bueno, la SRL va a tener que tener sí o sí una sindicatura obligatoria. Ahora, si la sindicatura es optativa, y les pregunto esto porque imagino que Cristian lo dio y nosotros lo estuvimos discutiendo. Si la sindicatura es optativa, los socios, el control que ejercen, ¿lo van a seguir haciendo de manera directa o lo van a ejercer de manera indirecta por medio de la sindicatura? Si es optativa, lo ejercen de manera directa. ¿Por qué, Jessica? Y porque no tienen un órgano específico al cual le tengan que No. solicitar. Pero yo estoy diciendo lo siguiente. Yo organizo una sindicatura, pero porque quiero, no porque hay una norma que me obliga. Yo organizo una sindicatura. Entonces, ¿el derecho de información los socios lo ejercen de manera directa o lo hacen de manera indirecta? Lo pueden hacer a cualquiera de los dos, tanto, o sea, de forma directa al órgano establecido o no. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento que les dio Cristian? A ver, en la realidad, uno siempre, siguiendo esos cartabores, esas estructuras ya prefijadas, o esos moldes ya construidos, dice, bueno, cuando hay sindicatura, el socio no puede ejercer el derecho de fiscalización de manera directa. Es decir, no le puede requerir a la administración la información que le requiere cuando no hay un órgano constituido a tal efecto. Sin embargo, el otro día, hablando con Cristian y discutiendo con Cristian me hizo notar algo que es interesante. Cuando la sindicatura es obligatoria no hay duda, cuando la sindicatura es obligatoria, es decir, que la sociedad tiene un capital de más de 50 millones de pesos, no hay duda que el derecho de información los socios lo van a ejercer de manera indirecta. No hay posibilidad de requerir información a la administración directamente, sino que lo van a tener que analizar por medio de los pedidos que formulen al órgano de fiscalización. Pero el artículo 55 dice otra cosa, que yo me trencé con Cristian el otro día. Ahora usted no lo ve, pero estoy buscando el artículo. El artículo 55, fíjense lo que dice. El artículo 55 de la ley dice: los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes. Fantástico, de manera directa. Salvo pacto contrario, el contralor individual de los socios no puede ser ejercido en las sociedades de responsabilidad incluidas en el segundo párrafo del artículo 158. Es decir, que salvo que yo diga algo al contrario de lo que dice la ley, es decir, que no les permite ejercer el derecho de información, algo que tenemos que discutirlo porque es un derecho que no puede ser renunciado ni impedido, pero pareciera ser que lo que está diciendo el 55 es que cuando la sindicatura no es obligatoria, el socio igualmente, a pesar de que está constituido el órgano, podría requerirle informes al órgano de administración. Circunstancia que yo la veo bastante dudosa, pero la ley lo dice claramente, salvo pacto contrario. Es decir, que el único supuesto en el cual no lo podrían ejercer de manera directa sería cuando la sindicatura es obligatoria. Cuando es optativa y optan por constituirla, igualmente los socios podrían seguir ejerciendo este derecho de manera directa. Pero bueno, para terminar nos quedaría por ver, por último, dos cuestiones. Respecto de la gerencia, decirles que la duración del cargo de gerente, que me olvidé, habitualmente la sociedad de responsabilidad limitada es un cargo que se establece por tiempo indeterminado, es decir, que el cargo los gerentes no van a ocupar por todo el plazo de vida de la sociedad. No es
como en la sociedad anónima, que establece un plazo máximo de 3 ejercicios o 5, de acuerdo a quien haya elegido al directorio. Si nada decimos, es por tiempo indeterminado y se entiende que va a durar en el mismo durante todo el plazo de vida de la sociedad. Ahora, ¿ese cargo puede ser revocable? Sí, obviamente nosotros tenemos la posibilidad en cualquier momento de remover al gerente con o sin causa, de acuerdo a lo que hayamos establecido en el contrato, pero la posibilidad de remoción ustedes la han visto cuando vieron la intervención judicial. La intervención judicial era una medida cautelar, accesoria a una acción de fondo, que era la acción de remoción de los gerentes. Con lo cual, si yo quiero remover con justa causa a un administrador o a un gerente y la niega, obviamente voy a poder hacer uso de todos los elementos previstos en la ley, en este caso la medida cautelar de intervención judicial, para poder removerlo. Pero lo que quiero que sepan acá es que cuando yo remuevo un gerente, el socio que está en contra de esa remoción, en principio no puede receder. ¿Qué significa? No puede retirarse de la sociedad. Salvo en el supuesto de que este gerente haya sido una condición expresa del contrato, como sucede en la sociedad colectiva, es decir, cuando yo creo la sociedad colectiva porque sé que Simón va a ser el administrador. Es decir, es una condición de la existencia de la sociedad. Si Simón no es el administrador, yo no constituyo la sociedad y no participo. Bueno, esto se puede dar también en la sociedad responsable limitada, es decir, que sea una condición esencial el nombre del gerente. ¿Lo puedo remover igual? Sí, por supuesto que lo puedo remover. Vamos a ver después el régimen de mayoría. Pero, en este caso, los socios disconformes, como lo establece el artículo 129 de la ley, van a poder ¿qué? Van a poder ejercer lo que se llama el derecho de receso, es decir, la posibilidad de retirarse de la sociedad. Y solamente van a poder hacerlo los disconformes, es decir, los que votan en contra, no los ausentes, con lo cual, en estos supuestos de que en el orden del día esté prevista la remoción, ustedes no pueden ir y no quieren removerlo, bueno, asegúrense de que alguien los represente para poder ejercer el derecho y después, consecuentemente, poder retirarse. Bien, ¿alguna duda al respecto? ¿No? ¿Fui suficientemente claro? Sé que no tengo la tecnología que usa Cristian de los PowerPoints y demás, que él seguramente en clase les dará, o si le hace una clase por Zoom, le compartirá la pantalla y demás. No he llegado a ese nivel de perfección tecnológica, pero bueno, trato dentro de todo de que se entienda. ¿Se entendió lo que vimos hoy? Bueno, entonces vamos a cortar acá porque le voy a llegar el tema de lo que es la reunión de socios y el régimen de mayoría. Lo vamos a ver el jueves que viene y vamos a seguir con los temas para que ustedes puedan ver todo lo que va a entrar al parcial, lo puedan ver y lo puedan comentar en la clase y sacarse las dudas en el caso de que tengan. ¿Sí? Sí, bueno, ha sido un placer y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.